Hace 40 años nuestro país era totalmente distinto al que estamos viviendo y viendo actualmente. Han pasado muchas cosas en la vida política, en la vida económica, en el aspecto social, en el entorno internacional. Pero en estos 40 años sucedió algo también que para nosotros es de gran trascendencia. Es en 1974 el nacimiento de un gran movimiento social y cultural que hemos denominado o se ha venido nominando al paso del tiempo como Antorcha Revolucionaria, Antorcha Campesina, Antorcha Popular. Un movimiento social, político, cultural, ideológico que encabezó o hizo surgir el liderazgo del maestro Aquiles Córdoba Morán. Hoy por hoy, el más culto de todos los políticos mexicanos del siglo XXI. El ingeniero Aquiles Córdoba Morán nació en Tecomatlán, Puebla, igual que el movimiento de Antorcha Campesina. Aquiles Córdoba Morán, un maestro muy destacado de la Universidad Autónoma de Chapingo, hijo de un prestigiado maestro, el profesor Luis Córdoba Reyes, maestro normalista del siglo pasado, hijo de doña Margarita Morán Vélez, que formaron en él y en sus hermanos un sentido crítico de la vida y un compromiso social. Eso seguramente influyó a que el maestro Aquiles Córdoba Morán hiciera surgir hace 40 años, insisto, aquí en Tecomatlán, estado de Puebla, en el corredor de la Mixteca, ese movimiento que ha dado mucho a la vida social y política y cultural de México y que seguramente seguirá coadyuvando a la transformación de nuestro país en el rumbo que queremos. 1974 es un año que la mayoría ya no recuerda, en principio porque casi la mayoría no había nacido todavía. 1974, año uno Tochtli, uno conejo, primer año del ciclo de 52 años del calendario náhuatl. Eso para algunos puede resultar premonitorio, pero cuando menos es una parte histórica. Nuestros antepasados prehispánicos se guiaban por ese Tonalamatl, en donde el ciclo era de 52 años. Vamos pues en el año 40 también de ese calendario náhuatl y 40 en el año del calendario de Antorcha Campesina o Antorcha Revolucionaria. Es un privilegio para mí como universitario, es un privilegio como mexicano tener la oportunidad de platicar en esta serie que hemos denominado Diálogos para la Reflexión con ese maestro, con ese líder intelectual, con ese dirigente político catado en la ética y en la lucha práctica de la sociedad mexicana, que es el maestro Aquiles Córdoba Morán. Maestro, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar con usted para dar un repaso a lo que han sido estos 40 años de nuestro país, en los cuales Antorcha Campesina ha venido jugando un papel y continúa creciendo e irradiando ideas, acciones y paradigmas sociales. ¿Por qué surge hace 40 años Antorcha Campesina? Acababa de pasar el 68, estábamos en la segunda mitad del gobierno del presidente Luis Echeverría, fue designado el Año Mundial de Población porque hubo un gran viraje en la política demográfica, no nada más de México, sino del mundo. Estaban pasando muchas cosas, pero ¿por qué surgió en ese 74, en ese año tan especial, Antorcha? ¿Qué lo lleva a usted y a sus correligionarios a lanzarse a esta lucha social? Me quisiera comenzar, mejor dicho, agradeciendo las palabras del doctor Ramón Ojeda Mestre,
se trata de aquí fundar un club de elogios mutuos, pero el doctor Ojeda Mestre es un intelectual mexicano muy respetado, muy acreditado, un ambientalista de altísimos méritos, con una formación integral, y es una verdadera delicia, también un privilegio, lo repetiré a él, platicar con el doctor Ojeda Mestre. Le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de servirme de báculo, de servirme de muleta para expresar algunas ideas que de otro modo me sería muy difícil vertir como se debe hacer, o dándole la coherencia que la guía del doctor me permite imprimirle a mi discurso. Muchas gracias, doctor. Me siento muy complacido de seguir con usted en esta aventura muy bonita de los diálogos para la reflexión. Ahora, ¿por qué nace en 1974 Antorcha Revolucionaria? Entonces, con el nombre más reducido, más estrecho, de Antorcha Campesina. Hay factores de carácter inmediato, quizás de menor trascendencia, que fueron más que causa, motivo para la aparición de Antorcha. Pero hay evidentemente también factores profundos que tienen que ver con la realidad mexicana, del país entero, y con la realidad mundial, que determinaron que en ese año precisamente naciera Antorcha Campesina. Los factores de carácter inmediato yo los pudiera resumir en el hecho de que recién habíamos culminado la lucha por transformar a Chapingo, entonces Escuela Nacional de Agricultura, en Universidad Autónoma Chapingo, que es ahora. Y se venían los tiempos en que, ya concluida la lucha en la que sufrimos mucho, en la que tuvimos muchas presiones, en la que hubo muchos intereses que nos querían frenar o que nos querían desviar o que nos querían hacer abandonar definitivamente el proyecto. Habíamos sorteado todos estos riesgos y habíamos logrado finalmente que se aprobara un proyecto de universidad que, aunque no se ha llevado nunca a su verdadera concepción originaria, es un modelo de universidad único en el país. No me quiero extender por ese lado, quizás en otro momento lo podamos detallar, pero yo aseguro que Chapingo es un tipo de universidad, cuando menos en la concepción, distinta a cualquier otra universidad del país. Lo habíamos logrado contra muchos obstáculos, contra muchas oposiciones poderosas, y finalmente todos estábamos de fiesta. Venía el momento de comenzar a materializar la universidad y, en particular, de elegir a quienes se pondrían a la cabeza de esta universidad naciente. La cuestión del poder, para ser directos. Y en este mundo son pocos los hombres que se muevan realmente por ideales, en los que la ambición personal, en los que la mezquindad, la vanidad no jueguen un papel decisivo. Y en nuestro caso, en el caso de esta lucha de transformación de Chapingo en universidad, pues no fue la excepción. Su servidor no se le había ocurrido nunca que llegaría el momento de la lucha por el poder de la nueva universidad. Y menos se le habría ocurrido a su servidor pensar que él pudiera ser el rector. Ni siquiera llenaba los requisitos para ser rector. Pero quienes ya tenían afiladas sus navajas, quienes ya tenían afiladas las garras para adueñarse de la nueva universidad, vieron en su servidor a un enemigo a vencer. Y entonces se desató una guerra sucia, terrible, en la que intervinieron muchas fuerzas externas a Chapingo, muchos egresados de Chapingo colocados en puestos de poder, con mucha influencia en el gobierno,
El propio secretario de Agricultura de entonces, cuyo nombre no voy a mencionar porque no se trata de aquí una denuncia pública, era egresado de Chapingo y estaba obviamente muy preocupado de que la universidad pudiera quedar en manos de la corriente que yo representaba. Y entonces hubo intereses también de otros políticos que veían una universidad realmente fiel al proyecto original que habíamos defendido como un posible mal ejemplo para las universidades del país y probablemente como un foco de desestabilización. Y entonces, como ya no habían podido sofocar el proyecto, ya la Cámara de Diputados había aprobado la ley orgánica que rige hasta hoy a Chapingo, en la forma cuando menos. Entonces, la lucha se centró en impedir que fuera la corriente promotora del proyecto la que se quedara al frente ya del poder formal de la universidad. Y se vino una lucha, decía yo, durísima, llena de insultos, llena de amenazas. Se llegó incluso a un paso de la violencia que no se produjo por la prudencia y por el reconocimiento de nuestra inferioridad, porque yo sabía bien que no era contra la oposición interna la lucha. Yo creo que contra la oposición interna esto hubiera sido relativamente solucionable, pero yo sabía que había fuerzas más poderosas atrás y que no podíamos enfrentarlas. Y entonces tuvimos que salir de Chapingo. La plana mayor de quienes impulsamos la universidad, que aprovecho para mandarles un saludo a todos, muchos deben estar por allí trabajando, ganándose honradamente la vida, fuimos expulsados, extirpados de Chapingo contra todo derecho y contra toda ley, por la fuerza bruta. Fuimos expulsados. Y esa es una de las razones por las que el proyecto UACH, como le llamábamos entonces, el proyecto de universidad realmente democrática, no se ha podido cuajar hasta hoy. Porque como dijo alguna vez Lukács, el gran filósofo húngaro, la peor o la mejor manera de hacer fracasar un proyecto es ponerlo en manos de sus enemigos. Y algo parecido sucedió en Chapingo. Los que realmente defendimos el proyecto fuimos expulsados violentamente. Todos, hasta muchos inocentes fueron expulsados. Y entonces la universidad se quedó en manos de quienes se habían opuesto al proyecto. Y por eso nunca se ha logrado cuajar tal cual el proyecto universidad. Bueno, entonces nosotros quedamos al garete, perdimos el trabajo, perdimos la influencia que deseábamos tener, no de carácter económico, no de carácter de escalafón, sino en el proyecto académico, proyecto cultural, el proyecto de investigación, de difusión cultural y científico en general de la universidad. Y éramos un grupo muy importante de chapingueros que nos sentimos de pronto que se nos había quitado la escalera. Y entonces reaccionamos como creo yo que deben reaccionar todos los hombres maduros que tienen realmente metas grandes, metas importantes, o cuando menos dignas de tomarse en cuenta en la vida, como deben reaccionar esos hombres. Dijimos, muy bien, se nos ha expulsado de la universidad, se nos ha impedido que apliquemos nuestra iniciativa, nuestra buena fe, nuestra creatividad en un terreno donde nos sentíamos capacitados para hacerlo, pero no se nos puede expulsar de la lucha popular. No se nos puede expulsar de la lucha de clases. Me valdré de este término que a muchos les provoca urticaria, pero yo lo quiero manejar así. Se nos podrá expulsar de Chapingo, pero no de la lucha de clases. Hay un campo muy grande para luchar fuera de Chapingo. No es Chapingo el alfa y el omega del planeta. México es mucho más grande que Chapingo. Vámonos a luchar con el país. Se me hace, dije yo, hay gente que me escuchó y que seguramente podrá atestiguar que así fue. Dije yo, se me hace que nos hicieron un favor al sacarnos de Chapingo. Porque si nos hemos quedado dentro de Chapingo, hubiéramos terminado como maestros acartonados,
repitiendo la clase de hace 40 años, ganando un salario y viviendo una vida tranquila, una vida convencional, pero de poco impacto sobre la vida del pueblo mexicano. Qué bueno que nos sacaron, qué bueno que nos aventaron a la verdadera lucha social. Tenemos ahora que reaccionar con un proyecto más ambicioso, con un proyecto más profundo, con un proyecto más trascendente, que ya no vaya solo en el sentido de mejorar la educación de los hijos de los campesinos, sino que vaya al fondo de los problemas del país. Y es así como nace el proyecto de Antorcha. Por eso muchos dirigentes de Antorcha son chapingueros, porque esta fue la forma en que nace propiamente Antorcha Revolucionaria, Antorcha Campesino entonces. Muchos chapingueros están ocupando puestos claves en Antorcha, y esto no es casual, ni tampoco es fruto de un plan tenebroso de pirateo de cuadros. Es la misma historia del surgimiento de Antorcha lo que explica por qué hay tanto chapinguero en nuestras filas a niveles directivos. Esa fue, por decirle, pudiera yo abundar en algunos otros detalles, pero en esencia este es un motivo, digamos, inmediato, casi anecdótico, de por qué nace en 1974 Antorcha Campesina.